Querido Daniel, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenas tardes, buenas noches, Buenas tardes aquí. buenas tardes, bueno, Bueno, sí, tardes, noches, sí. Es que claro, como todavía tenemos este maravilloso sol, esta luz, ¿no? Porque todavía en España claro, son las 9, pero todavía es de claro, día, ¿no? Pues claro, el invita a verano. las tardes, pero y buenos días para vosotros, ¿no es? O sea, o qué, ¿en qué estamos? Es la tarde, es por la tarde, sí, son las 4 de la tarde aquí. Muy bien. Querido Daniel, muchísimas gracias. Es un honor siempre. Sé Bueno, que teníamos que ya hace tiempo encontrarnos, pero bueno, mm, las cosas ya sabes que se dan cuando se dan y el tiempo de Dios siempre es perfecto. Así que bueno, un placer. Le estaba diciendo aquí a la comunidad que, bueno, pues que todo de lo que tú hablas, ¿no? Forma parte de una experiencia vital, más que de haberlo leído y estudiado en libros, con lo cual, pues imprime, ¿no? Un peso mayor a tus palabras y se nota cuando alguien habla desde un lugar o desde otro. Ya sabes que yo desde que te conocí la primera vez, bueno, pues profeso una gran admiración y para mí escucharte es maravilloso porque eres un maestro, ¿no? Como todos lo somos, ya sé que muchos dicen, no, yo no soy maestro. Aquí todos somos maestros de todos y siempre tenemos algo que enseñar, sea pequeñito o grande. Y entonces ya cuando hay alguien como tú con esta sabiduría, pues mucho más. Así que bienvenido a tu casa, aquí a gracias, la tribu de las gracias. mariposas. Y no quiero perder mucho más tiempo porque quiero que te conozca. Y Bueno, gracias. si te parece, aunque ya sé que estarás cansado, no cansado, sino acostumbrado, ¿no? A que te hagan ciertas preguntas, sí que me gustaría que comentaras un poco tu trayectoria, ¿no? Cómo a los 21 años, viviendo en Córdoba, Argentina, tienes un proceso personal muy interesante, un proceso espiritual que cambia de alguna forma tu forma de ver, de sentir y de vivir en la vida, ¿no? Si te apetece contárnoslo sería un honor. ¿Cómo no? Sí, fue a los 21 años de edad, justamente en esa provincia, en Córdoba, en una zona montañosa, donde estaba viviendo con mis padres, con mi familia. Tengo una hermana también menor. Y llegó un día en el que hoy lo entiendo y soy consciente de que vino impulsado por el propio espíritu, ¿no? Esa reflexión de ese momento, pero me cuestioné mi accionar en el mundo con respecto a las demás personas, cómo yo me movía en medio de este mundo, ¿no? En ámbitos de trabajo, de amistad, de una pareja, ¿no? De la familia. Y pude ver un común denominador en todas las situaciones de un egoísmo bien marcado y notorio de mi parte, presente en todas esas relaciones, en cuanto a que todo lo que hacía, todo lo que emprendía, todo lo que buscaba de llevar adelante, siempre era buscando tener claridad de mi parte de qué iba yo a obtener, qué es lo que estaba buscando y bueno, cómo iba a llevar adelante ese camino, cómo iba a dar esos pasos para alcanzar lo que yo quería. Es decir, siempre iba atrás de algo que yo quería, que yo esperaba, que necesitaba, como fuere. La cuestión es que mientras vi esto, que me pareció bastante normal o común con respecto a los demás, a mí no me resultó grato cuando hice una mirada sobre la vida de los demás. Es decir, no es que cuando yo caminaba lo único que importaba era lo que buscaba yo, sino que también estaban los demás siendo protagonistas de esa vivencia, no solo yo. Entonces, cuando vi que los demás protagonistas también tenían necesidades y yo no los escuchaba, no los atendía, inclusive a veces no me interesaba si alguien quería comentarme algo y me distraía de lo que yo estaba buscando, les trataba de evitar ese encuentro o esa conexión. Entonces me vi muy egoísta, ¿no? Si tan enceguecido por mi interés que no prestaba atención a que los demás también tenían lo suyo. Entonces,
me sentí muy mal con eso, me sentí muy mal con eso, pero en ese momento de esa reflexión, en un punto estaba sentado, fue fuera de la casa, ahí, como digo, en las sierras de Córdoba. A ver, para esto mis padres el día anterior, mi familia con mi hermana se habían ido en un viaje a donde yo nací, que es la capital de Argentina, en Buenos Aires. O sea, estaban 800 kilómetros de donde yo estaba en ese momento teniendo esa reflexión, así que estaba solo. Quiero marcar esto porque fue algo como muy importante para todo lo que vendría después, que iba a necesitar un poco esa soledad. Y bueno, cuando estaba haciendo esta reflexión, me incorporo, así, del suelo que estaba sentado, me paro, camino un poco, así despegándome de la casa, y veo hacia mi lado derecho las montañas, que estaban no muy lejos de donde yo estaba ahí viviendo, y entre, bueno, toda esa cadena montañosa había un pico más elevado que el resto, no es que era una montaña aparte, sino que era parte de toda una cadena, y dije, ahí tengo que ir, pero es algo que, una claridad que uno tuvo, no fue ninguna voz mística que dijo, debes ir a la montaña, sino, tengo que ir ahí. Bueno, ya se venía la noche, así que no procedía en ese momento dar ese paso. Entonces dije, bueno, mañana en cuanto amanezca voy. Y pasé lo que quedaba de día hasta que fui a buscar acostarme. Cuando me acuesto, pasé la noche casi sin dormir, porque no sé, había como una alegría interna que no me dejaba dormir, era como que iba a ser algo que lo venía planificando desde siempre y había llegado el momento, era una cosa así, ¿no? En realidad no sabía qué iba, pero era así la emoción. Y dormía minutos y me despertaba y miraba la hora para esperar así el amanecer y no había pasado nada, había dormido 10 minutos, entonces volvía a dormirme otra vez y me sobresaltaba y miraba entusiasmado y no, todavía no era temprano. Bueno, así fue pasando la noche salteada, así de sueño, hasta que al fin, un poco antes de que amaneciera, emprendí la caminata, cosa de lo que quedaba todavía de oscuridad, lo podía transitar porque eran calles que había iluminación, pero después ya subí la montaña que nunca había ido, no sabía por dónde, no era un lugar turístico que estuviese marcado. ¿Cómo llegó hasta ahí? Bueno, las personas que alambramos todos y cercamos todos, tenía que ver también cómo iba a enfrentar esto. Y cuando llegué al pie de la sierra ya había claridad, así que empecé a subir. Bueno, llegué a esa cima y me senté en esa cima y miré hacia el valle, que entre tantas cosas que había en ese paisaje estaba mi casa, distintos poblados en el valle. Y bueno, otra vez esa reflexión llegó a mí, de verme egoísta, y ahí tal vez como que la amplié un poco más, ¿no? Yo decía, yo me muevo en el mundo como si fuese el dueño, me visualicé, porque manejo las cosas siempre a mi conveniencia, todo siempre tiene que salir bien para mí, y como que entendí que las cosas no podían ser así, ¿no? Y dije, pensar que yo me creo tan grande y las personas que están ahí abajo mirando hacia la montaña a mí ni me ven de tan pequeño que soy, ¿no? Decía yo. Y mientras estaba en esa reflexión de ubicarme en tamaño en el paisaje, es que delante mío, con los ojos abiertos, porque estaba mirando el valle y así reflexionando, con los ojos abiertos empezó a aparecer una imagen, se proyectó una imagen, un video, digamos, hoy. Y, y entonces cambió mi foco, es decir, de ver el valle a ver esto aquí delante mío. No debía ser 1 metro de distancia de mí. En el aire se proyectaba esto, ¿no? Y yo veía esto, pero a la vez veía a través de esa imagen, era como si fuese algo transparente, pero me concentré en la imagen, pero no era solo imagen, era audio. Estaba mirando como si yo observaba desde la altura, a 4 metros de altura, personas reunidas como en un círculo,
alrededor de una persona en el centro que hablaba, y esa persona que hablaba atrajo mi atención por lo que decía. Hablaba sobre temas del espíritu, ¿no? De crecimiento, de la expansión de la conciencia. Y me atrajo muchísimo. Era algo que como me apasionó lo que decía, me absorbió. Dejé de prestar atención siquiera si mi corazón latía, ¿no? No importaba. Era eso, ¿no? Y me volví como un espectador más de esos tantos que ahí había. Era como en una calle muy angosta, pero de hace milenios. Es decir, era algo muy lejano en el tiempo, las vestimentas, todo eso marcaba una época ya pasada. Era casi de noche en ese lugar, ya era la última luz del día, son detalles que uno podía tomar de la situación, pero lo que me atraía era el mensaje. Y yo observaba, otra de las cosas que observé, que quien hablaba vestía igual que todos los demás, pero había algo que destacaba, aparte de ser el quien hablaba y los demás en silencio escuchaban, era su altura. Me llamó la atención que su altura era, pero como por lejos, una cabeza por encima de todos los demás, no como que sobresalía del resto. Y bueno, yo me quedé atrapado escuchando lo que decía. Y mientras decía lo que decía, al costado, como a la derecha mía, ¿no? Pero delante de mí, eh, se, se representaba lo que él hablaba. O sea, lo que él relataba, que eran muchas cosas que de repente correspondían a experiencias que se pueden ir dando en nuestras vidas, pero también había cosas que tenían que ver con el universo y su evolución, ¿no? Y entonces, eso que él relataba, que yo nunca había escuchado, como ese Daniel que estaba ahí en la montaña, nunca había escuchado eso, porque nunca fui lector, nunca fui buscador sobre temas espirituales, nunca pertenecí a una religión en donde fuese devoto de un Dios. Sí, siempre tuve algo especial con Jesús, pero era algo que sentía como una persona, cualquiera puede llegar a sentir en su corazón, ¿no? Y mientras esto se manifestaba ahí a un lado, era como que lo que estaba diciendo ese personaje que nunca había escuchado se plasmaba en hechos. O sea que al fin en mí se daba que lo que decía que nunca había escuchado, yo podía ver que así era, porque se representaba en una realidad. Entonces, era como que no está mintiendo, no está diciendo nada equivocado. Yo no lo dudaba y no tenía ese pensamiento, pero era como que quedaba claro. Era así. Entonces, así se fue dando. Bueno, en un momento que yo, como les dije, lo observaba desde arriba, de sus cabezas, por sobre sus cabezas, me fui moviendo, como girando, hasta un momento en el cual terminé quedando de frente a quien hablaba. Estaban todos con la cabeza, bueno, como yo podría estar hoy, tapados, ¿no? Cubiertos así, y, y no se les veía, y cuando lo vi de frente, es que le vi el rostro, y cuando le vi el rostro vi que era yo. Eh, no me resultó nada asombroso, lo tomé con total naturalidad, no me pregunté cómo puede ser, no era este rostro, era otro rostro, era un rostro de hombre, pero no era este rostro, pero sabía que era yo. Y seguí escuchando, y bueno, y quien estaba ahí siendo el protagonista hablaba, y todo eso a mí me llenaba. Y como digo, lo que decía se representaba, es decir, era una realidad. En un momento desaparezco de ese lugar, aparezco en otro, en un desierto, y otra vez yo estaba mirándola desde un lugar distinto, como desde la altura de las propias personas, observando que estaba otra vez yo sentado en una roca, hablándole a cantidad de familias que había. Había niños jugando, y yo observaba todo eso mientras escuchaba quién hablaba y lo veía, veía todo así alrededor. Y veía que era yo otra vez hablando de lo mismo, otra vez representándose lo que decía, ¿no? Y el universo y la creación, veía a las estrellas desplazarse, tomar forma, una vida, veía colores
que no se ven, ¿no? Es decir, alrededor, por ejemplo, de los planetas, veía cosas, pero a mí me maravillaba, era como que estaba verdaderamente viviendo una experiencia como esperada y realmente que me deleitaba. Y bueno, se fueron sucediendo muchos, como muchos recuerdos, al fin, hoy lo puedo decir, de vidas pasadas. Yo en ese momento, como dije, no era buscador, así que no tenía ni noción de la existencia de la reencarnación, ni de la encarnación, menos de la reencarnación. Es decir, nunca había ni siquiera escuchado el término. Así que yo no pude a esa experiencia, de alguna manera, definirla de esa forma. Hoy sí, porque hoy tengo la conciencia, pero en ese momento no, simplemente lo viví. Bueno, lo que pasó es que se fueron sucediendo muchas de estas experiencias, vi pasar muchas cosas, vi pasar, a ver, yo observaba, yo escuchaba, pero yo sentía, era ese personaje. Entonces sentía frío, sentía calor, sentía angustia, dolor, tristezas, alegría, sentía todo lo que él sentía. Eh, Pasé por ver mi muerte en muchas ocasiones en esas vidas, en reglas generales a manos de otras personas, por estos temas, lapidado, bueno, ahorcado de muchas formas. Y siempre era ese dolor que sentía por ellos. Me llamaba la atención eso, que yo no sentía como, no tenía un resentimiento hacia esas personas, ¿no? Porque acá en el mundo por ahí alguien me hacía algo y yo reaccionaba contra la persona. Me molestaba por lo que hizo, que me dolió. Pero ahí no me molestaba lo que me hicieron. Me dolía lo que hicieron, pero por ellos, no por mí, ¿no? Es como que yo sabía a dónde iba, y ellos no sabían lo que hacían. Era una sensación así, ¿no? Y bueno, fueron pasando muchos recuerdos. Y al fin y al cabo, cada uno de esos recuerdos que fueron fragmentos de una vida, porque son fragmentos, la vida son tiempos, fueron como llaves que abrieron esas memorias, en donde a partir de esto, que fue tal vez una pieza de un rompecabezas, se completó ese rompecabezas. Entonces como que todo lo demás llegaba y enriquecía, ¿no? Yo digo, había como puertas de bibliotecas, porque llegaba una información, un conocimiento junto con imagen, con audio, con convivencia, como digo, física de haber sudado, ¿no? De haber padecido, de haber disfrutado de experiencias, como que todo eso llegaba así, muy de golpe. Bueno, hasta el momento en el cual, luego de un tiempo, que yo no me percaté cuánto había sido, es como que volví a prestar atención al Daniel que estaba sentado en la montaña, ¿no? A ver, estaba en la punta de una montaña. Me fui tanto dentro de la película que me olvidé de mí. Y cuando presto atención al que estaba ahí, Daniel, es que sentí un dolor de cabeza como nunca en mi vida experimenté. Era impresionante, me costaba respirar, y me daba la sensación que la cabeza se había expandido hacia los lados, así como no era real, pero era la sensación del dolor. Y bueno, no les conté ahí en medio, pero como en 3 ocasiones, a lo largo de toda esa experiencia y recuerdos, yo pude ver que detrás mío, a la derecha, estas cosas de otros planos que uno puede ver lo que hay detrás, sin mirarlo de frente, pude ver detrás mío que había alguien parado de blanco, unas ropas blancas largas, quieto. Ahí estaba simplemente como contemplando lo que pasaba ahí. Y yo entendí que tenía que ver con lo que estaba pasando yo, ese personaje, ahí, siempre inmóvil. Entonces, cuando volví en mí y me dolía la cabeza, es la última vez que lo vi en esa ocasión, y lo vi sin ver, yo miraba hacia el frente, pero él estaba detrás, yo lo veía. Entonces digo, basta, no puedo más.
con esto, ¿no? Como me dolía mucho la cabeza. Entonces se cortó toda la proyección esa de imágenes y quedé ahí en la montaña como estaba, viendo las cosas que cualquiera vería. Empecé, para esto también se venía la noche, o sea, me pasé el día de luz, de sol, ahí arriba y no me di cuenta, obviamente se fueron horas en todo eso, así que me empezó a urgir bajar la montaña porque digo, es de noche, yo no llevé nada para alumbrarme, ¿no? Era el año 83, 84, no había todo lo que tenemos hoy que podemos llevar encima sin ocupar espacios ni nada de esto, para poder movernos. Así que empecé a bajar muy apurado y bueno, mientras bajaba, ocasionalmente volvía a mi cabeza fragmentos de estas experiencias en donde yo los tomaba como para volver a procesarlos y cuando los tomaba es como que abría otra vez esa puerta para conectarme con eso y entonces se agregaban una cantidad de detalles y de información más a eso, que era como digo yo, como una llave que yo introducía y se revelaba o se liberaba todo lo que estaba vinculado a eso. Entonces llegaba una cantidad de información que por un lado me deleitaba y verdaderamente me hacía sentir lo que jamás había sentido, ¿no? A nivel emocional, pero me dolía muchísimo la cabeza, entonces era como que me tentaba querer entrar y adentrarme más, pero me lo impedía el dolor de cabeza, era muy fuerte, entonces tengo que dejarlo, no tengo que pensar más en esto. Entonces lo dejaba y seguía bajando la montaña apurado y al rato otra vez me tentaba entrar en esas informaciones porque, claro, era un deleite, era haber encontrado en la vida lo que uno siempre buscó sin que yo lo buscara. Y cuando entraba, otra vez la misma experiencia. Bueno, me pasó en varias ocasiones mientras bajaba la montaña. Para cuando llego a mi casa, de noche ya, estaba solo, como les dije anteriormente, y ahí empecé a tener experiencias que justamente eran tan raras como estas, tan poco comunes en mi vida porque empezaron a aparecerse seres que se aparecían y se materializaban delante mío, me salía del cuerpo y me encontraba y veía otro tipo de cosas, no sé, los elementales los veía cómo se movían y cómo pasaban, o sea, veía una cantidad de cosas, pero no, yo no tenía ningún temor ni no me parecía algo raro, me parecía como algo común de todos los días. Pero bueno, un poco traducido sería que las memorias de mi ser volvieron a esta época, a este tiempo, en la forma que hoy tenía de Daniel, ¿no? Eh, Eso lo puedo explicar hoy. Yo en ese momento no hubiese podido explicar qué pasó, porque la verdad que era algo, no, yo no tenía información en palabras para poder darle forma a esto. Eh, Al poco tiempo yo empecé a sentir mucha necesidad a partir de ese momento de hacer silencio. Era como que tenía muchas cosas que ordenar. Entonces buscaba de hacer silencios. Y cuando hacía estos silencios sin darme cuenta, porque yo no lo podía definir así, estaba meditando. Y cuando entraba en esa meditación me solía salir del cuerpo y aparecer en otros lados. Y entonces eran cosas las cuales yo estaba expectante, así atento a ver cómo se desenvolvía y hacia dónde iba, y yo sabía que tenía que vivir todo eso con la mayor pureza posible. Eran cosas que uno intuía un poco, ¿no? Sin tener formación. Bueno, en una experiencia primera que fue la como de las más fuertes y a su vez también definitoria en mi vida, es encontrarme con un ser que en ese momento yo lo entendí como Dios, la humanidad le llamará Dios justamente porque es el creador del reino humano, pero yo lo vi con mucha naturalidad, ¿no? Un anciano que me hablaba, caminábamos juntos por unas cuevas, lo observé. Hoy hay personajes que podríamos relacionar porque la TV nos ha llevado a muchas de estas cosas, pero bueno, un anciano de barbas blancas muy larga y cabello blanco muy largo, vestido de blanco, iba caminando con un bastón, íbamos caminando y me iba diciendo
que yo me había comprometido al venir a la Tierra a cumplir con una misión y que ya era el tiempo en el que tenía que llevarla adelante. Y yo lo escuchaba, ¿no? Todo lo que él me decía. Y lo que él me decía me resonaba en el corazón y lo entendía como algo que era muy valioso, pero yo no me creía capaz de poder llevar adelante lo que él decía que yo debía de llevar adelante, porque cuando yo pensaba en la experiencia de estar compartiendo con alguien un conocimiento, me daba cuenta que estaba presente esto que detonó la experiencia, mi egoísmo, en donde al estar ahí, como que yo veía otras cosas que podía sacar, ¿no? Como que había unas segundas intenciones detrás de lo que iba a hacer. Nada más que acá entraba en juego lo que tenía que ver con un mensaje espiritual, cuando antes en mi vida eso no existía, lo que buscaba era lo que quería, lo que me proponía. Acá era otra cosa lo que tenía que hacer. Y otra duda que me cabía era que, ¿cómo puedo yo llevar un mensaje si no tengo ningún tipo de estudio, ningún tipo de lectura? No soy alguien que yo pensaba, ¿no? No profeso una religión desde donde tenga un conocimiento y un compromiso. ¿Cómo yo, qué voy a llevar? Qué me están pidiendo, ¿no? Lo que me pedían me parecía que tenía que ver con la expresión del amor, pero digo, ¿cómo me está pidiendo esto a mí si yo no estoy preparado, ¿no? Yo lo pensaba y cosas que me pasaban por dentro. Bueno, llegando hacia el final de la cueva, en un momento caminando, afuera estaba nevado, yo salgo, quedo frente a él, cuando pasa esto que quedo frente a él, porque él se quedó ahí al borde de la cueva, al lado de él había dos seres también vestidos de blanco, pero muy altos, a diferencias nuestras, eran muy altos y en un momento que él hace silencio el anciano, ellos se inclinan, ¿no?, ante mí entregándome unos objetos que me hacen saber, yo lo entendí, me pertenecían como un espíritu, me lo entregan, ellos se retiran y vuelven a quedar ahí parados, en un momento bueno, se desaparecen, y otra vez yo vuelvo a estar a la derecha suya, mirando para afuera, cuando terminó esa parte de entrega, eh, quedo al lado suyo y me dice, bueno, ve, es el momento de regresar, ¿no? Bueno, él me dijo que era sacerdote y que tenía que cumplir con un propósito. Bueno, hay cosas que yo no revelaré porque son muy personales, pero tenía que ver con lo que era mi labor. Y apoya su mano derecha en mi espalda y me empuja levemente. Cuando me empuja siento, ¿no?, un empujón en la espalda como que saliera y que caminara, que me dice que vuelva al mundo, me dice, vuelve al mundo. Y entonces entró a caminar por la nieve ahí fuera hasta el borde de un precipicio enorme y debajo, cuando llego al borde del precipicio, que eran pocos metros, veo un valle muy notorio porque era todo nevado en las alturas donde estábamos, y ahí abajo era verde, era un verde que sobresalía, ¿no?, del paisaje que había en las alturas. Y ahí debajo, en ese valle, había como una cúpula así de una luz azul, y de dentro venían todos los sonidos que emitimos los seres humanos. Eh, Todos, como si escucháramos desde un edificio de 50 pisos, una cosa así, los sonidos que vienen de la calle, esto, así eran ruidos que se sentían, maquinarias, personas, pero nada definido, nada claro. Y yo no veía nada. O sea, yo sabía que era la humanidad que estaba ahí. Y él me decía, vuelve a la humanidad. Era como simbólico, concreto. Y yo ahí parado miraba y pensé, ¿no? Muy humanamente pensé, digo, yo, Daniel, digo, si yo soy un electricista, es decir, ¿cómo yo, una misión, una labor, no podía, no salía como de un asombro, ¿no? No puede ser. Bueno, obvio, esto fue un estado de meditación. Cuando salí del estado de meditación, que volvió a ser el Daniel que estaba ahí haciendo silencio,
entró la cabeza, cuando entró la cabeza a querer procesar esto, enseguida dije, esto no es real, esto no puede ser así, esto me lo imaginé yo vi lo que quería ver, porque no ser nadie, a pasar a tener una misión, no puede ser. A su vez, bueno, había sido choqueante en ese momento ciertos datos que me dio y esto del sacerdocio, porque yo un sacerdote lo relacionaba con sacerdote a través de la Iglesia Católica, que poco sabía de todas maneras, pero visualizaba de no casarse, no tener su propia vida en cuanto a que emprender negocios o prosperar, sino que tenía que estar, se me mezclaban todas estas cosas. Y cuando dije, a ver, yo, ¿qué puedo tomar de todo esto? ¿Qué tengo concreto para poder entonces desde ahí afirmar que esto fue real? Nada, porque lo que me habían entregado no estaba conmigo, o sea, ni siquiera, no tenía cosas físicas de qué tomarme. Entonces el primer segundo fue negarlo, pero después dije, no, porque así como no tengo nada material para poder comprobar que esto fue real, tampoco tengo nada de qué decirme para afirmar de que no lo fue, porque tengo muy en claro todos los detalles, la experiencia, lo que he sentido, las palabras. Y en el mensaje había toda una claridad, una expresión de amor. No era el ego que hablaba diciendo, eres lo más grande, todo te alabará. No era ese tipo de mensaje que exaltara en el ego. Entonces vi mucho amor en la expresión, no vi manifestación de ego, ¿no? No me sentía ni más ni menos que nadie, no vi el ego. Entonces dije, bueno, como no lo puedo afirmar, a la vez no lo puedo negar, porque tengo claros los detalles, lo voy a someter a dudas. Y entonces lo dejé ahí. Yo dije, lo que sí es seguro que en mí hay muchas trabas y dificultades. Cuando me imaginé, me visualicé tratando de llevar adelante lo que se me pedía, resulta de que ahí es donde aparecía mi ego, que tenía otras intenciones. Entonces me di cuenta que si tenía que llevar adelante esto que se esperaba de mí, tenía que quitar eso de la ecuación, porque eso me impedía hacerlo de manera pura. Entonces dije, bueno, el trabajo está sobre mí, tengo que superar mis limitaciones, porque me di cuenta que todos los impedimentos estaban en mí. Nadie podía impedir que yo haga lo que me pidieron. Los impedimentos estaban en mí. Entonces dije, me tengo que poner a trabajar con superar mis limitaciones. Bueno, eso es lo que decidí en ese momento porque así lo entendí. A los 3 días tengo otra experiencia en la que me siento a meditar, ya con esto dejo de aburrirlos. En esa experiencia otra vez cierro los ojos, yo estaba en un monte cercano ahí de las montañas donde no pasaba ninguna persona, no había vehículos, así nada humano que distrajera. Y cuando cierro los ojos, inmediatamente los abro y cuando los abro es en donde me estaba en el desierto. Entonces empiezo como a mirar, ¿no? Porque era algo muy llamativo esto. Fue prácticamente parpadear y estaba en el desierto y empecé a ver, ¿no? Todo alrededor mío, la arena en donde estaba, pues, interminable el desierto. No había un horizonte que se viera distinto, todo arena. Y bueno, las dunas, los desniveles de la arena, yo observaba todo eso y en un momento que estaba habiendo hecho un recorrido mirando como hacia mi izquierda, yo estaba parado quieto, como expectante, digo, esto, yo sabía que estaba en la montaña, sabía que eso era una experiencia, digo, algo va a pasar, estaba expectante que va a pasar, porque yo no lo provoqué, y en un momento que estaba mirando, como digo, hacia mi izquierda, siento que del lado derecho me hablan, y cuando me hablan, me llama la atención volver la cabeza porque yo había mirado por ahí hacia un segundo y no había nadie. Y entonces vuelvo enseguida la cabeza y cuando veo así, cuando miro quién me hablaba, vi que era Jesús. Me dio una alegría indescriptible, pero la alegría de un amigo, siempre digo lo mismo porque así fue, de un amigo que nos veía hacía mucho,
alguien que uno como que me daba, realmente tenía el deseo de abrazarlo, así, pero al amigo, ¿no? Me dio esa alegría y tuve el impulso de moverme físicamente para ir hacia donde estaba él, para correr a abrazarlo. Y ahí fue que presté atención a que me estaba hablando y entonces como que se frenó un poco ese impulso de ir hacia donde estaba él por prestarle atención. Y lo que él decía era parecido a lo que había dicho el anciano, ¿no? Que venía con una misión, que era el tiempo de iniciar ya con esa labor. Eh, y entonces, bueno, también me dio algún cargo al respecto de la misión, de la labor. Y entonces yo dejé como, bueno, otra cosa que me llamó la atención en ese momento, que él me hablaba, lo escuchaba clarísimo, y no movía la boca, o sea, me miró con la boca cerrada, sonriendo así levemente, y yo lo escuchaba que me hablaba y no movía la boca. Dejé de mirarlo y empecé a mirar hacia adentro mío, como que si yo pudiera ver lo que pasaba en mi interior. Entonces miré hacia adentro mío y yo pensaba, digo, esto debe ser mi orgullo, que se disfrazó de Jesús, me quiere hacer creer que tengo una misión, que soy importante, que tengo algo de valor que hacer. Yo no soy nadie, yo no soy más que nadie, esto no es real. Y a la vez, otra vez, me volví a comparar con las demás personas. Digo, no tengo nada que me haga excepcional o que me destaque o me distinga del resto. Me siento igual que las demás personas. No me sentí más que nadie. Por eso me digo, no lo vi como un orgullo. No me sentí que estaba por encima de alguien. No era soberbia, ¿no? Entonces, mientras llegué a esa conclusión, que no lo vi como un orgullo, fue el punto como final de mi análisis en donde volvió a intervenir Jesús. Y entonces me vuelve a hablar. Y cuando me vuelve a hablar es como que yo dejo de mirarme a mí, miro otra vez hacia donde estaba él, que seguía en el mismo lugar, pero ahora no estaba solo, sino que ahora había como 20, 30 seres más detrás de él, con unas ropas de unos colores, nunca vi acá en la tierra nada de esto, ¿no? Es decir, turbantes violetas, rojizos, amarillos, bandas verdes, es unos colores, sus vestimentas, unas combinaciones de colores muy llamativos, bueno, muy limpios, ¿no? Muy puros todo eso. Y él seguía ahí, delante de todos, pero él estaba de blanco. Eh, pero era el blanco del Jesús que caminó el desierto hace 2000 años. Era un blanco con suciedad, de haber caminado y llegado hasta ahí caminando, ¿no? No vino volando. Entonces, eh, todos como detrás de él estaban así como espiando atrás de sus hombros, parecía mirándome todos en silencio mientras él me hablaba. Y entonces se ríe, ¿no? Y tuerce la cabeza y me dice, sí, ¿qué estás esperando? Dice, ve y hazlo, ¿no? Me dice él. Y ahora sí moviendo la boca. Y entonces yo dije, bueno, si Jesús lo dice, así será porque Él es el maestro. Pero yo no me creía capaz, no me creía capaz de poder llevar adelante lo que decía, porque digo, ¿yo qué le voy a hablar a las personas? Yo no tengo lectura, ¿no? Yo hice solamente hasta el séptimo grado, los 12 años de la escuela. Nunca leí, nunca me interesé por nada, digo, no tengo lectura, formación, siquiera he tenido interés de buscar y de ahondar, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hablar? Pero bueno, como empecé con ese trabajo, salí para terminar con esa experiencia, me puse en marcha ahí en el desierto, empecé a caminar como dirigiéndome a hacer lo que él esperaba o decía que debía hacer. Digo, bueno, como me encamino hacia ahí. Y bueno, de hecho sí, ese fue el acto en mi vida de encaminarme hacia aquello. En ese proceso de comenzar a dar esos pasos fui tomando conciencia que lo que tenía que hablar no era lo que leía, sino era de volver a expresar, pero tratando de llevarlo como una claridad, mis experiencias a través del tiempo, ¿no? Y en la medida que fui tomando conciencia pude ver tiempos de antes de que la vida se manifestara sobre la Tierra y del universo en su formación, o sea, haber participado junto a los ángeles en esos momentos de creación, pronunciando el Om, que resonaba, alguien comenzó
y comenzaron a sumarse voces, ¿no? En ese universo, y de a poco como que las estrellas comenzaban a aparecer y a moverse, a desplazar, y ese OM nunca dejaba de sonar. Era como que iniciaba, transcurría y culminaba, pero constantemente. Es difícil, materialmente no lo podríamos ver con tanta claridad, pero era como que constantemente sonaba, ¿no? Y de hecho lo sigue haciendo. Y claro, y todo eso tiene que ver con el proceso de evolución y los ángeles y su labor tal vez principal de proveer de sustancia a los ideales del creador. Entonces estar en todo eso era como que a mí me daba una fuerza enorme para lo que tenía que hacer. Y lo que tenía que hacer no era poco, era enfrentar mi realidad humana para poder que surja de una manera pura lo que era la experiencia del espíritu. Bueno, no les quiero hacer más largo eso. Querido Daniel, esto que acabamos de vivir contigo es oro. No te he querido cortar ni un segundo. O sea, yo te he escuchado ya varias veces este proceso, pero nunca con esta nitidez y con esta profundidad y con tanto lujo de detalles. Tengo aquí a nuestro amigo Jesús. Bueno, tal y Mm, como lo representan, ¿no? Sabes que cada uno representa de una forma. sí. Quienes hemos tenido experiencias con él, ha habido un momento que me he emocionado, me pasa mucho contigo, ¿no? Sobre todo cuando se habla de este gran maestro. Y te quiero hacer una propuesta que es la siguiente. Yo quiero conservar este directo tal cual ha quedado con tu experiencia y estará por ahí Adela que hable contigo, pero me gustaría emplazarte a hacer otro vivo para ya preguntarte y para pues porque tengo muchas consultas que hacerte, pero creo y además hay mucha gente aquí que lo ha estado escribiendo, que gracias, ¿no? Por este compartir, porque ha sido muy emocionante. Entonces, si a ti te resuena, querido Daniel, eh, vamos a quedar otro día para profundizar y hoy nos quedamos con esta historia, con esta energía y con esta maravilla que has vivido y que nos has contado en este proceso de despertar que has tenido, que ya te preguntaré el próximo día si todo el mundo puede tener un despertar, si es algo elegido antes de venir o cuáles son las herramientas o cómo poder ir hacia ello. No sé qué te parece. ¿Te resuena? Sí, por Sí, favor. sí, Todo el mundo está diciendo que sí, que sí, que sí, que sí. sí, Entonces, sí, sí, perfecto. eh, si te parece, maestro, yo hablo ahora con Adela, que muchísimas gracias, Adela, que aquí está. ¿Qué te parece, Adela? Que te lo robo otro día más. Y ya hacemos una entrevista como él se merece, pero yo creo que hoy eh, nos quedamos con esta historia maravillosa. Así que muchísimas gracias. Es siempre, vamos, un placer. Esta es tu casa y ya Adela me ha dado el ok, con lo cual nos emplazamos para otro día y todas las personas que vean este directo entenderán a partir de ahora el porqué de las preguntas que vamos a hacer después. Es de esta, bueno, esta pequeña gran historia que ha vivido Daniel, de ese gran despertar aquí a lo que realmente somos. Así que hablaremos de que venimos a tomar conciencia de nuestra divinidad, cómo hacerlo en el siguiente capítulo. ¿Cómo no? Gracias Bueno, de corazón, de verdad. a ti, Muchísimas gracias. Nos gracias. vemos Nos vemos. prontito. Muchas gracias a las personas que han Hasta estado por luego. aquí y ahora os pondré cuando nos volvemos a ver con Daniel. Un abrazo. Gracias.